Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, comúnmente conocida como Caballeros Templarios, o bien Orden del Temple, estuvo activa durante poco menos de 2 siglos. Dicha orden fue fundada originariamente en Jerusalén en el año 1118 y fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica durante el Concilio de Troyes, celebrado en el año 1129. Asimismo, el éxito de los templarios estaba estrechamente vinculado a las cruzadas y en este sentido, la pérdida de Tierra Santa en el siglo XIII derivó en la desaparición de los apoyos a dicha orden. Por este motivo, el rey de Francia, Felipe IV, presionó al Papa Clemente V con el objetivo de que éste tomara medidas contra los templarios. Gracias a esta presión, en 1307, un gran número de caballeros de la orden fueron arrestados, por lo que se acabó produciendo la disolución de dicha hermandad. No obstante, a día de hoy un halo de misterio sigue rodeando a los ritos iniciáticos, creencias y símbolos que envuelven la historia de los templarios. Pero ¿cuál era el espíritu que regía la orden templaria? ¿Qué tipo de reglas de conducta debían seguir los caballeros templarios? ¿Qué secretos pudo guardar dicha orden? ¿Qué simbolismo esotérico envuelve su historia? ¿Qué tipo de rituales iniciáticos realizaban? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, investigador y escritor. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, José Luis. Gracias, bien hallado. Gracias, un placer tenerte con nosotros en esta tu casa. Gracias. José Luis, para empezar, decir que la Orden del Temple, que tú eres un apasionado y además un gran investigador al respecto y conoces perfectamente su simbología, sus inicios y tradición, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Fue fundada tras finalizar la primera cruzada en el año 1118 por 9 caballeros franceses liderados por el noble Hugo de Païns. Pero ¿cuál era el espíritu que regiría la orden templaria? ¿Era la defensa de los más desfavorecidos y la protección de los caminos que conducían a los lugares de peregrinación? Bueno, esta sería la excusa oficial, ¿no? El motivo oficial por el que se aprobaba la orden, pero en realidad no era esto y bueno, resulta más que evidente si observamos que al principio de la orden, que eran 9 caballeros, Hugo de Païns y 8 caballeros más, se dirigen en este caso a Jerusalén, al rey Balduino II, por orden del abad San Bernardo de Claravall. Y acuden a Jerusalén por otro motivo muy distinto que el de salvaguardar el camino para los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Porque además, en esa fecha, tenemos que recordar que existían otras órdenes militares que tenían ese objetivo, esa misión, como era la Orden de los Caballeros Hospitalarios, luego se llamaría, Hospitalarios de Jerusalén, y luego serían los Caballeros de la Orden de San Juan de Malta, cuando ya abandonaron Tierra Santa, y también la de los caballeros teutónicos. Por lo tanto, 9 caballeros para proteger una extensión de terreno tan amplio. Resulta más que evidente que esa no era la misión que ellos tenían encomendada. Sin embargo, tenían un lema original que era non nobis domine, non nobis et nomine tua do gloria, algo que quiere decir como no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino en tu nombre danos gloria, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en esta orden, a pesar de que todo nos lleva a ver que efectivamente ellos dependían directamente del Papa, era una orden que se estaban sometidos a las órdenes directas del Papa, ellos interiormente tenían, vamos a decir, otros ritos e incluso se pudiera decir que algún tipo de conocimiento heterodoxo que no encajaba muy bien en la doctrina católica de aquel momento. Como por ejemplo, José Luis. Bueno, pues cuando se les acusó precisamente por el rey francés Felipe IV el Hermoso de herejía, de sodomía, de toda una serie de cuestiones que le permitió encarcelar al Gran Maestre y a varios caballeros templarios sin el beneplácito del Papa en aquel momento, aunque el Papa accedió a todo, Clemente V, era precisamente porque la Inquisición
le permitía hacerlo en el momento que él podía demostrar, entre comillas, que efectivamente pues habían cometido pues estos actos de herejía o sodomía, y para ello se valió en acusarlos de que llevaban a cabo prácticas idólatras, ¿no? Y que dentro de la orden pues se idolatraba a, vamos a decir, a entidades demoníacas como el famoso Baphomet al que hacen alusión, y que si hay tiempo veremos que eso no era tal y no existía. No obstante, la cruz templaria, José Luis, ¿qué simbolizaba para los caballeros templarios? Sí, es una buena pregunta. Al contrario de lo que pueda parecer, la cruz templaria, que es también conocida como cruz paté, no tiene nada que ver con la cruz cristiana ni con el cristianismo. Es más, la cruz paté o templaria es la misma cruz que podemos encontrar, por ejemplo, 2800 años atrás, es decir, 800 años antes de Cristo, en un rey sacerdote asirio, se llamaba Sansi, Adad V, si no recuerdo mal. Podemos verlo incluso en unas fotografías en el Museo Británico, donde esta cruz, exactamente la misma cruz de la Orden de los Caballeros Templarios, ya la llevaban estos personajes. Es una tradición muy antigua, antiquísima, y las diferentes, porque tiene varios significados a los que podemos aducir. Por ejemplo, es la que hace referencia a las patas de la oca. Por eso se llama cruz paté. La oca tiene, cuando deja la huella, 3 dedos, y si uniésemos los 3 dedos de la pata de arriba, el sur, este, oeste, es decir, los 4 puntos, obtenemos esta cruz paté, que también sería similar a la cruz occitana, por ejemplo, y que también se correspondería con la cruz cátara. Pero hay otras también, otros significados, otros simbolismos. Por ejemplo, los templarios no solamente utilizaban la cruz paté, también utilizaban la cruz tau. La tau, que es la forma de T, tiene varios significados. Ellos, por ejemplo, cuando observaban una cruz latina, que es la que reconocemos como la que se presenta donde está crucificado Jesús, nunca utilizaban la cruz latina, y el significado que le daban, esotérico, por ejemplo, era pues cuando el Cristo está en esta cruz latina crucificado, quiere decir que está en el trabajo de aprendizaje, que el ser humano está de alguna forma trabajándose. Cuando se presentaba en la cruz tau, que era precisamente la que se utilizaba en tiempos de Palestina, de los romanos, cuando crucificaban a los cristianos, en este caso a Jesús, era esta cruz tau. Ahí decía que la obra ya se había acabado, ya se había realizado, la misión que tenían encomendada. Y luego estaba esta cruz que se llamaba de pata de oca, que la podemos ver incluso en una iglesia en Navarra, creo que está, donde aparece Jesús crucificado en esta cruz de tipo paté, es decir, como si fuese una Y en los extremos. Pues bien, aquí este significado era que el ser humano ya había conseguido ese estado evolutivo de perfección, de conocimiento. Y ellos utilizaban la tau para este simbolismo, este significado. Pero además, fíjate, Pedro, que hay una cosa muy curiosa. Si tú coges una cruz tau, la pones enfrente tuyo en la mesa y le das la vuelta sobre sí misma, la giras, ¿qué tenemos? Tenemos que la cruz tau se convierte en una cruz paté, en una cruz templaria. ¿Y qué es lo que nos está diciendo también? Pues nos está diciendo lo que dice la tabla esmeralda, que lo que es arriba es como lo que es abajo. Podemos entrar en más definiciones, pero creo que con esto es suficiente para ver que los templarios no utilizaban la cruz por casualidad. José Luis, hablemos del sello templario. Parece que la humildad y pobreza de los templarios queda patente también en este sello, y además su símbolo usado por esta orden, en la que aparecen 2 caballeros templarios montados sobre una sola cabalgadura, ¿no? ¿Qué simboliza? Bueno, generalmente, comúnmente, se asume que simbolizaría la pobreza inicial de estos caballeros, que empiezan sin tener medios y que tienen que compartir el caballo. Bueno, esa sería la primera aceptación, que no vamos a decir que no sea cierta, pero es que se da también la circunstancia de que tiene otros significados. Por ejemplo, cuando los caballeros templarios están en el templo de Salomón, en Jerusalén, no están ellos solos allá, tienen que compartir los mismos lugares que cohabitan con otros caballeros de otra orden, que es la de los caballeros del Santo Sepulcro. Es más, el rey Balduino los destina a estos caballeros del Santo Sepulcro a hacer otras gestiones, y los hábitos que en aquel momento utilizaban los caballeros del Santo Sepulcro se los dan también a estos caballeros templarios. Es decir, que ya están compartiendo el mismo hábito que los caballeros del Santo Sepulcro. Este hábito, que es la capa blanca, el vestido blanco con la cruz roja.
en el caballo aparecen dos hombres, no porque compartan el caballo, sino porque están compartiendo muchas más cosas, entre ellos esta vestimenta y el lugar donde están. De ahí que aparezcan dos guerreros sobre un mismo caballo. Pero es que también tiene otra simbología, otro simbolismo, y es que el caballo representaría la fuerza bruta, en este caso el hombre, el ser humano, la fuerza del ser humano, y los dos hombres, las dos personas que aparecen sobre el caballo sería en este caso el conocimiento del hombre y el espíritu. Y aquí tenemos, con estas tres simbologías, yo creo que se resume muy bien lo que significaría el sello templario. Dentro de este sello o dentro de estos aspectos de índole esotérico o esotérica e iniciático que os rodeaban a la Orden del Temple, por ejemplo, ¿qué tipo de ritos iniciáticos realizaba esta orden? ¿Tenían cierto parecido con los ritos practicados por la masonería, por ejemplo, actual? Bueno, aquí tendríamos que ir al revés, es decir, la masonería estaba copiando parte de los ritos templarios. De hecho, tenemos un rito que se conoce como el rito templario masón, que se está practicando en algunas logias, no en todas, pero sí en logias sobre todo de Europa. Y este rito, de alguna forma, es heredado por los caballeros templarios, pero que se sepa de forma oficial, no existe más que el rito de iniciación, el que realizaba el postulante cuando iba a entrar a la orden y tenía que responder a una serie de cuestiones, es una especie de test que se le realizaba. Es un poco largo de explicar, lo voy a resumir mucho. Es que tenía que responder a una serie de cuestiones que se le preguntaban, y hay dentro de este preparado de iniciación con varios caballeros y maestros de la orden, el postulante tenía que solicitar ser llevado ante Dios y ante, textualmente lo cito, Nuestra Señora. En ningún caso, en ningún momento se había mencionado el nombre de Jesucristo. Luego vemos que lo van a utilizar incluso en el juicio que se le va a hacer. Precisamente, antes comenté lo de el famoso Baphomet, ¿no? Que si hay tiempo lo hablaremos, si no más adelante, pero está todo muy relacionado. Es decir, que la iniciación para acceder a la orden, el postulante llegaba un momento dentro de todo el test que se realizaba en el que ya solicitaba acceder y ser presentado ante Dios y ante Nuestra Señora. Y veremos también que este nombre, este apelativo de Nuestra Señora, tiene una doble versión. A las vírgenes negras, ¿no? Un culto muy especial, ¿no? Efectivamente, así Sí. es, Pedro. A las vírgenes negras. Antes hablabas de Baphomet. Bueno, era una especie de... tenía aspecto diabólico, una especie de cabeza diabólica, ¿no? Ese Baphometo. Claro, vamos a ver. Baphomet es que aquí se ha escrito mucho y lo que se ha escrito prácticamente no tiene nada que ver con la realidad. Este personaje de Baphomet lo utiliza el rey Felipe IV cuando acusa a la orden de herejía, porque dicen que están idolatrando a este ser, a este Baphomet. Bien, la palabra Baphomet se utiliza sin saber lo que quiere decir, porque realmente ningún caballero templario que es acusado y al cual además se le saca las palabras y las confesiones mediante la tortura, y mediante la tortura pues cualquiera puede decir lo que sea, ningún caballero menciona en ningún momento la palabra Baphomet. De hecho, hay una palabra muy parecida y que proviene del griego, que es a la que yo me acojo más. Se escribe como bois, fos, metis en este caso, y que leído en francés más o menos sería como Baphomet, es decir, Baphomet. Y esto significa vida, luz y sabiduría. Pues bien, la palabra Baphomet o algo similar solo la pronunció un sargento de los caballeros, un sargento que es una especie de servidor del caballero. Ningún caballero había pronunciado nunca esta palabra, y para acabar ya para resumir decirte que la única imagen que existe realmente en un lugar templario que haga referencia o que se puede interpretar como es este Baphomet sería en el convento del Santo Cristo de Tomar, donde yo allí precisamente estuve y lo vi, y es una especie de imagen como si fuese vamos a decir, un sufí con este rostro árabe típico del turbante y la barba, pero que dentro de una misma cabeza aparecen tres caras, tres imágenes. Esto es lo más parecido que yo he encontrado, pero el significado no sería el de una entidad a la que hay que idolatrar, sino que está haciendo referencia precisamente al conocimiento, a la sabiduría, a la luz.
No obstante, en esa investigación templaria de Tomar que has podido hacer, también te has encontrado que el número 8 tiene mucho que ver con las creencias o con las doctrinas de los caballeros templarios, ¿no? ¿Qué significado consideras que tiene la presencia en este templo, por ejemplo, de Tomar de la estrella de Salomón de 5 puntas? Sí, bueno, recordaremos, por ejemplo, que Leonardo da Vinci, cuando pintó o dibujó el hombre de Vitruvio, que se conoce como Vitruvio, que lo hizo dentro de lo que es la estrella de 5 puntas, que se conoce como estrella de David, estaba representando precisamente al ser humano dentro del contexto del universo de la creación. Entonces, aquí tendríamos que introducirnos y explicar, no creo que tengamos tiempo, por qué los caballeros templarios utilizaban el número 8 en horizontal. Es el símbolo del infinito y en este caso el tener esta estrella de 5 puntas justo en el altar de la iglesia, aparte de otras consideraciones que podríamos entrar a hablar, pues nos está indicando precisamente la creación del ser humano en el universo, el lugar que ocupa. Es curioso que cuando vemos ese 8 tumbado que parece el sello del infinito, cuando uno viaja, por ejemplo, a Andalucía o está en Sevilla y ve lo que llegó a decir un rey, ¿no? Que puso un no, luego la madeja y luego el do. Uno piensa, eso tendrá que ver también algo con el temple, porque al fin y al cabo era no madejado, ¿no? No madejado, ¿no? Sí, bueno, claro, la simbología las podemos encontrar incluso, pues ya ves, en todas las catedrales que se construyó el Cister, el temple, que no hemos hablado de ello, y aquí tenemos, una cantidad inmensa de información de tipo esotérico, por supuesto, que solamente pues los iniciados sabían interpretar. Bien, pues decir que es curioso que la Orden Templaria, fundada en el año 1118, como decíamos, estaba constituida por 9 caballeros templarios y no llegó a admitir a ningún otro miembro durante los primeros 9 años de su existencia. Y en este sentido, ¿qué misteriosos motivos tuvieron los templarios para actuar así, José Luis? 9 caballeros nada más y durante 9 años. Sí, para tener una idea más aproximada de qué motivos pudieron tener para que esta orden, que se inició en este año y aunque fuese reciente, de hecho tenía ya algunos seguidores o gente que quería pertenecer, no lo hiciesen en ese momento durante 9 años, es porque tenían un motivo, una misión que llevar a cabo. Esta misión podemos hacer una hipótesis porque no podremos confirmar que fuera exactamente, pero sí que nos van a dar unas pautas muy claras cuando se reúnen Bernardo de Claraval en un pueblecito, en una especie de condado que está situado en el norte de Italia, en la zona de Liguria, en concreto se llama el condado de Seborga. En este lugar Claraval funda un monasterio y deja a 2 monjes que eran del clan de Fontaine. Recordemos que Claraval había accedido al Cister junto con varios familiares, hermanos, tíos y seguidores y amigos. Pues bien, este clan de Fontaine, que es la familia de Claraval, él deja en este monasterio a 2 monjes, un tal Rosales y otro que se llamaba Gomar, para custodiar un secreto. Un secreto que se había producido como consecuencia de la primera cruzada en el año 1095, cuando el conde Hugo de Champagne, el propio Hugo de Payens, que luego sería nombrado como el primer gran maestre de la orden, pues al regresar y entrevistarse con Bernardo de Claraval, es cuando le comentan, le explican y le informan de lo que han encontrado en Tierra Santa a partir de esta primera cruzada. Es por eso que en este monasterio, en esta reunión que se lleva a cabo en el año 1113, fíjate que estamos hablando pues de 5 años antes de que la orden se formase de alguna forma oficiosa u oficial en Jerusalén, él deja a estos 2 monjes. Bien, regresa al cabo de 4 años en el año 1117, los libera de los votos a estos 2 monjes y junto con 7 caballeros más, cuya lista está contemplada en un documento que está custodiado precisamente en este monasterio de Seborga, aparece 7 caballeros con los nombres que curiosamente van a coincidir, si no en su totalidad, con la mayoría de ellos, de los que aparecen en la formación o constitución de la orden cuando se presentan en Jerusalén ante el rey Balduino II, a la cabeza de los cuales pues estaba Hugo de Payens. Esto es más que curioso, es un dato que está ahí y que ya nos hace pensar que efectivamente estos caballeros, que son mandados a Jerusalén, a Tierra Santa, por orden directa de Bernardo de Claraval,
que además había estado durante este tiempo custodiando un tesoro, en este caso era un secreto, que precisaba ser custodiado. Entonces, ¿qué secreto es? ¿De qué se trataba? Si es una información que no requiere pues vamos a decir, una custodia física, porque una información no tiene por qué estar en un lugar físico concreto, pues no haría falta dejar a estos dos monjes durante estos años en este monasterio apartado y alejado de la vida de Francia. Entonces, José Luis, perdona, 9 caballeros y durante 9 años, ¿hay alguna razón determinada el por qué? No, por el número no, porque además aquí hay un pequeño error, porque en un principio, aunque se habla de 9, no eran 9 los que llegaron. Por ejemplo, el conde Hugo de Champagne, que sería quien donaría los terrenos, las tierras para que se construyera el monasterio de Claraval, de Clarús. Este hombre vamos a decir que se adhirió a la causa en el año 1124. Es decir, que lo hizo como 6 años después de que llegasen a Jerusalén el resto de los caballeros. Pero lo que sí está claro, lo que sí es cierto, es que era un grupo muy selecto, un grupo que había sido seleccionado personalmente por Bernardo de Claraval y que a orden de tenían otra orden de otra misión, que era la de localizar, la de encontrar algo que habían estado o que estaba muy relacionado con ese secreto que habían estado custodiando estos dos monjes. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que les llevó estos, no 9 años, porque ellos llegaron en el año 1118, se presentan ante el rey Balduino. El rey Balduino estaba entonces viviendo en lo que era la mezquita de Al-Aqsa, que se conoce donde se supone que estuvo, en este caso, el Santo Sanctorum del templo de Jerusalén, y luego se retira y les deja este lugar que también se corresponde con las caballerizas del antiguo templo de Salomón, y como decía, donde se suponía que estaba o se había ubicado el Sancto Sanctorum. Es aquí donde, según varios autores, y tal como ya había descrito el filósofo musulmán Maimónides, existían unos pasadizos secretos, una especie de subterráneos, que habían servido para custodiar, por ejemplo, el Arca de la Alianza, que estaba custodiada en el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Esto es lo que lleva a hacer, en este caso, pensar a varios autores, que lo que los caballeros templarios habían encontrado o estaban buscando en el Templo de Jerusalén era el Arca de la Alianza. Pero yo vuelvo a recordar lo que hemos dicho antes, que ya parten en el año 1113, cuando están ocultando un secreto en el monasterio de Seborga, para ir con este secreto que no es revelado en este momento otra vez a Jerusalén en busca de algo más que necesitan. Curiosamente, si luego seguimos la historia, vemos que en el año 1127 abandona Jerusalén Hugo de Payens junto con 4 caballeros más, se dirige a Roma, al Vaticano, para conseguir precisamente que el Papa autorice que esta nueva orden, una orden por lo demás también extraña, singular hasta entonces, puesto que era de monjes que además de monjes iban a ser guerreros, es decir, algo que no existía. O era una orden monacal en la cual simplemente sus actividades se referían a lo espiritual, o era una orden de caballeros guerreros. Entonces esta mezcla tan extraña hasta entonces no se conocía. Pero ¿qué fue antes, el caballero o el monje? Porque ahí hemos hablado del conde Champagne, ¿no? Y estamos hablando de diferentes nobles que participaron en el temple, pero ¿eran nobles? Y si eran nobles no eran monjes. No, claro, por supuesto. En primer lugar, eran nobles. Es cuando Bernardo... Con sus mujeres casados. Efectivamente, algunos de ellos incluso estaban casados, como el propio conde Hugo de Champagne, sí, que tuvo que abandonar a la mujer, tuvo que no repudiarla, pero sí abandonarla para poder acceder, en este caso, a la orden.
existían unas normas muy estrictas que si quieres hablaremos un poco después, sí, para explicarte lo que me preguntabas al principio de por qué esos 9 caballeros durante 9 años allí y que no se admite nadie más. Parece ser que encuentran lo que estaban buscando. Lo que estaban buscando yo no creo que fuese el Arca de la Alianza, como se supone, por una razón, porque si ya estaban custodiando algo en este monasterio de Seborga, que evidentemente era algo físico que contenía una información que precisaba de algo más. Estaba, por lo tanto, un tanto incompleto, por decirlo así. Cuando llegan a excavar y a encontrar lo que estaban buscando, es cuando se deciden a ir a Roma, al Papa, a solicitar esta oficialidad de la orden como una orden de monjes guerreros. Hasta entonces estamos hablando de caballeros. Aún no se habían convertido en monjes, puesto que tenía que la orden ser fundada, aceptada, y luego pues una serie de votos que veremos que van a aceptar que hay unas diferencias con el resto de órdenes también de monacales. Bien, voy a ir un poco rápido para que no nos quede luego el tiempo corto, Pedro. Sí, gracias. En el concilio de Troyes, que se produce en el año 1128, en este año se va a producir la aceptación y la aprobación oficial de la Orden de los Caballeros Templarios. Va a ser el propio Bernardo de Claraval quien va a redactar la regla de la orden, la que va a ser definitiva, aunque en un principio esos caballeros se habían acogido a la de San Agustín, pero va a ser Bernardo de Claraval quien va a redactar una nueva basándose precisamente en la orden que tenía el Cister, que como veremos el Cister va a tener una importancia muy grande dentro de la orden de los templarios. A partir de ese momento ya tenemos a la orden constituida, y hay un dato muy curioso que sí que tenemos que contemplar, y es que en ese concilio de Troyes, para aprobar sin que hubiese demasiadas suspicacias de por qué una orden de solo 9 caballeros, que según se decía o se suponía se había constituido para proteger los caminos de Tierra Santa de los asaltadores, de las alimañas, etcétera, cuando en aquella época ya existían otras órdenes de caballeros, como por ejemplo los caballeros teutónicos o los caballeros de Santo Sepulcro, etcétera, pues resultaba un poco casi irrisorio, ¿no? Por no decir paradójico, 9 personas, ¿cómo van a proteger tantos miles de kilómetros cuadrados? Y aquí aparece un pasaje muy interesante, y es que creo que es el capítulo 4 del prólogo de la regla, eso es, dicen que existe un secreto que solamente lo conoce el Papa Honorio, entonces el que sería Honorio II. Honorio II, efectivamente, el que sería el patriarca de Jerusalén, Esteban, y el propio Bernardo de Claraval. Entonces acceden a aceptar que esto sea así, y bueno, aunque dicen que no pueden contar todo lo que se dijo ni recontar, que se aceptaba, puesto que este secreto de alguna forma confirmaba el por qué tenía que esta orden ser autorizada. Y este secreto, volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes, es un secreto que a partir de ese momento va a hacer que esta orden adquiera una importancia a todos los niveles, total, a nivel económico, a nivel pues de fuerza, incluso de lucha, que con el paso de los años veremos que llega a ser la potencia mayor que existe en Europa. En ese momento pues prácticamente es el mundo, y cómo veremos el ocaso, cómo llegan a eliminar la orden. Bien, en el momento que esta orden pasa a gestionarse y a tener ya contactos con reyes, con nobles, y por lo tanto también de alguna forma va obteniendo un poder económico, vemos que en Europa se empiezan a construir una serie de templos y de catedrales con una estructura totalmente nueva, desconocida hasta entonces. En Europa pues todas las catedrales, las iglesias, los templos partían del estilo románico, y ahora nos encontramos con un estilo gótico totalmente definido que aparece sin más, y es el estilo que se va a utilizar en todas las construcciones del Cister. Y en estos templos además se va a hacer siempre referencia con un nombre, una advocación muy curiosa, que era la de Nuestra Señora. Cuando los templarios se referían a Nuestra Señora, a pesar de que la Iglesia quiere dar a entender que se refería a la Virgen María, a Nuestra Señora Virgen María, en realidad no era la Virgen María.
era María Magdalena, que a su vez estaba representando a la gran diosa, a la diosa creadora, a la madre creadora de vida, que era la diosa Isis en Egipto, la diosa negra, las vírgenes negras, que luego veremos que van a aparecer en todas estas catedrales, en estas construcciones, siempre como aquí en Cataluña, la moreneta, ¿no? La Virgen Negra con el niño además en los brazos, como ocurre con la Virgen, en este caso la diosa Isis de Egipto, que tiene a su hijo Horus en brazos y al que amamanta. Y hay un hecho que podemos constatar y que ha quedado reflejado en casi todos los lugares donde se representaba este supuesto milagro de la lactancia o lactatio de Bernardo de Claravall. Por ejemplo, podemos ver en el Prado el cuadro de Alonso Cano, donde aparece la Virgen con la Madonna, con el niño, con el pecho izquierdo descubierto, de donde le sale un chorro de leche y va a parar a la boca de Bernardo de Claravall, que está arrodillado delante de ella. Lo que simboliza este acto no es la alimentación ni la lactación o la lactatio de Bernardo, sino la transmisión del conocimiento, es decir, la transmisión de la diosa madre a través, en este caso, pues representado por este chorro de la leche que sale del pecho de la Madonna para alimentar. Y el abad Bernardo de Claravall redactó una regla original para la Orden de los Caballeros Templarios y utilizó la férrea regla del Cister, la cual sería adaptada a la nueva orden militar con el fin de organizar su vida monacal. En este sentido, los caballeros templarios, como monjes de pleno derecho, deberían pronunciar los votos de pobreza, castidad y obediencia, añadiéndole además un cuarto voto, en el que se comprometían a contribuir en la conquista y la conservación de Tierra Santa, llegándose a dar la vida si fuera necesario. El abad Bernardo de Claravall, como bien decía nuestro invitado José Luis Jiménez, escribió en el año 1130 el conocido como Elogio de la Nueva Milicia Templaria, en el que intentó equiparar la nueva milicia a una milicia divina. Concretamente, el texto decía lo siguiente: aspira esta milicia a exterminar a los hijos de la infidelidad, combatiendo a la vez en un doble frente contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal. Asimismo, el lema original de los templarios era non nobis domine, non nobis et nomine tua da gloriam, que en castellano es no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino en tu nombre, danos gloria. En verdad que este secreto que estábamos comentando, el tema de las vírgenes negras y María Magdalena, puede tener relación con el secreto que guardaban los templarios. Encontraron esas excavaciones, ¿no? Es lo que iba a decirte ahora, Pedro. Efectivamente, ¿por qué hemos visto esta relación con las vírgenes negras, María Magdalena y tal? Pues porque este secreto, y bueno, creo que hay varios autores que estamos de acuerdo en lo que te voy a decir, no era ni más ni menos que una información, una especie de documentación, vamos a decir evidencias, pruebas, como quieras llamarlo, sobre precisamente la verdadera realidad, la relación de Jesús y María Magdalena. María Magdalena como esposa de Jesús. Años después, en concreto en el año 1945, en los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, donde estos evangelios llamados apócrifos nos están hablando de un Jesús más humano, que tiene una relación marital, que tiene esposa, que indica que es María Magdalena, que tiene hijos. Y es aquí donde se empieza a entender por qué ese secreto no podía ser revelado, porque si fuese el Arca de la Alianza o cualquier otra reliquia religiosa, no solamente no sería revelado, sino que al contrario sería ostentoso y se habría hecho público. Pero en cambio vemos que se trata de una información que puede llegar a ser peligrosa, depende quién la posea y cómo la quiera utilizar, y no solamente es una información que nos va a hablar y nos va a explicar todo lo relacionado con el origen de la doctrina de Jesús, que luego la Iglesia vemos que cuando se oficializa a partir del Concilio de Nicea en el 325 va a cambiar muchas de estas doctrinas, sino que nos está hablando de un conocimiento, de una gnosis que María Magdalena es representada como el personaje principal, como hemos visto en algunos evangelios apócrifos, en el que se le describe como la Sofía en griego, que vendría a decir como la sabiduría. Esto es lo que los caballeros templarios encuentran, aparte de otras cosas que como hemos visto que aparecen
estas construcciones de estilo gótico de repente. ¿Por qué? Pues porque además de esta información también contienen pues planos, información de cómo construir precisamente de esta forma, con esta geometría sagrada, que luego la vamos a ver, la vamos a encontrar en todas las construcciones donde los templarios o el Cister han tenido algo que ver. Dentro de los aspectos de índole esotérico e iniciático que rodeaban a la orden templaria, ¿qué tipo de ritos iniciáticos realizaba esta orden? ¿A qué tipo de test, de preguntas eran sometidos los postulantes que querían entrar en la orden? Sí, en principio en la regla primitiva, creo que es en el capítulo 58, si no me equivoco, hace referencia al postulante que quiera acceder. Aquí se aconseja siempre, incluso hace un comentario sobre lo que comentaba San Pablo, de que había que esperar a ver cuál era la intención del postulante, había que leerle todas las reglas de la orden con todas las condiciones y preguntarle. Se les hacía, se le convocaba para una fecha determinada, una vez que él había expuesto su intención de pertenecer, y una vez que se le había leído todas las reglas, existían delante del gran maestre dos caballeros que iban a hacer una serie de preguntas, 3 preguntas en concreto. Era que quién era, que qué quería y de alguna forma por qué estaba allí, y si quería acceder a dejar todo el mundanal, la vida que tenía, etcétera, para entregarse y aceptar los votos, los 3 votos, el de pobreza, el de castidad, de obediencia, y este cuarto en el que tendría que defender incluso con la propia vida los santos lugares. Creo que el postulante tenía que pedir, ¿no? Tenía que solicitar ser llevado ante Dios y ante Nuestra Señora, y en ningún momento mencionaban a Jesucristo. No, esto no aparece en ningún lugar. Incluso Bernardo de Claraval había escrito en el año 130 algún libro que hacía referencia, exaltando todo esto. Hay que pensar que sobre el tema de estos test que se dicen ahora, que se hablan en algunos lugares para el acceso de los caballeros, los postulantes a la orden, pues casi que ha sido un poco a capricho de las nuevas organizaciones que se hacen llamar también pues órdenes de caballeros templarios, en base a no sé qué, y pues incluso te diría que se inventan estos test. En la regla no existe nada más que lo que te he comentado, es el capítulo 58. Simplemente se le exigía responder a estas 3 preguntas. Si estas 3 preguntas eran correctas, se les convocaba para una fecha posterior en el que se le iban a realizar estas otras preguntas a través de 2 caballeros templarios, y iba a ir respondiendo. Si respondía a todo y los que estaban presentes aceptaban a aquella persona como nuevo caballeros, entonces es cuando se le hacía arrodillar, se le entregaba la capa y la espada, y a partir de ese momento recibía un abrazo y un beso, un ósculo de bienvenida, de bien llegada. Este era el ritual. Luego se han dicho muchas barbaridades, sobre todo a partir del arresto del gran maestre Jacques de Molay, de los caballeros templarios, el famoso día 13 de octubre de 1307, y cuando son llevados por el rey Felipe IV el Hermoso, utilizando la Inquisición para acusarlos de herejía, sodomía, etcétera. Y es aquí donde tiene que, en esta acusación, que inventar cargos y decir barbaridades, que si escupían la cruz, que si orinaba sobre la imagen de Jesús, que si existía un ídolo que se llamaba Baphomet, que desgraciadamente no dará tiempo de explicar todo eso, Pedro, sí, pero que claro, no es así, ni siquiera ha existido ese personaje de Baphomet tal como es que no lo mencionó nada más que un sargento, ni siquiera fue un caballero templario, que había una diferencia entre los caballeros templarios, servidores, sargentos, pues lo mencionó un sargento y no dijo ese nombre. Se hacía referencia a, en este caso, Baphomet, era una especie como de filtro de entrada a la sabiduría, de acceder, porque era a partir de ese momento que el caballero templario accedía a este umbral de la sabiduría. Si hablamos de emblemáticas construcciones templarias, precisamente tú, José Luis, has investigado in situ la construcción que se considera como el último refugio de los templarios, como es el convento fortaleza del Santo Cristo, ubicado en el municipio portugués de Tomar, ¿no? ¿Qué simbolismo esotérico relacionado con los templarios pudiste investigar en esta iglesia? Bueno, casi todos los amantes en este caso de los templarios saben que hay una serie de iconografías, y en este caso de simbolismos característicos, como es el octógono, es decir, el 8, el número 8, o la estrella de Salomón o de David, y también, aunque con menos
asiduidad, pero que en este caso aquí sí que yo la encontré, la estrella de 5 puntas, el pentáculo, ¿no? En Tomar, en este caso, es un monasterio digno de visitar, vale la pena, que yo recomiendo a los oyentes que si tienen la oportunidad no se lo pierdan. Este monasterio, fortaleza o castillo, es efectivamente el último refugio de los caballeros templarios. Aquí tenemos una reproducción exacta de la iglesia que existía en Jerusalén, que se conoce como la Charola, es una iglesia circular. Veremos que el número 8, todo lo octogonal, aparece por todas partes, y en una iglesia muy próxima, que es la de Santa María de Olivais, aquí vamos a encontrar el número 8, nada más entrar, 8 escalones para bajar, 8 columnas octogonales, el 8 en varias partes, incluso en el altar nos vamos a encontrar con esta estrella de 5 puntas, el pentáculo, en la versión positiva, por decirlo así, en la que hace referencia a la armonización, a la armonía del cielo y la tierra, de lo sutil y lo material. Gracias por estar en esta tu casa, en Luces en la Oscuridad. Vuelve cuando quieras y sigue adelante investigando. Un placer, Pedro, cuando quieras. Cuídate mucho, José Luis. Igualmente, un abrazo. Gracias y muy buenas noches.